Viva la mañana, 11 de la mañana y casi 30 minutos. Falta un minuto para las 11:30. Andrés, tenés tus seguidores. Ahora, vamos, mientras estábamos conversando fuera de aire, nos han llegado los mensajes. Ernesto dice, hay cosas en las que coincide con vos, Andrés, Ujú. y otras que no. Y está bueno porque del Pero disenso muchas desde veces ya, no, desde ya, seguro, salen las seguramente, conclusiones. sí. Dice, pero en la mayoría de la entrevista que estamos haciendo, dice que es muy interesante y que también dice Ernesto que es muy importante escuchar a los más jóvenes. Germán, que siempre se comunica con nosotros, dice que no está nada mal lo que se estás expresando tu voz. O sea, no está nada mal lo que dice Andrés Orsini. Y también Liliana dice, está muy interesante, dice, es interesante la charla y preguntan, obviamente a lo mejor no saben quién es tu papá, pero bueno, vos nos vas a decir ahora. Pregunta si tu papá es médico. No es médico, pero está ahí. Sí, sí, estoy muy relacionado con la medicina porque Claro, mi papá es terapista físico, es kinesiólogo y atiende mucha gente que está postrada en la cama y bueno, claro. para... Estela dice, felicita al programa y dice Estela que todos hacemos política de alguna forma o de otra, para bien o para mal. Y lo que dice el cine, que coincide totalmente. Y también hay otro mensaje, dice, te piden, mira, viste que siempre es bueno, es bueno que la gente te escuche. Quieren que te expreses en Facebook de la misma manera como te estás expresando ahora. Claro. O sea, Sí, te están pidiendo un poco de mesura. no, no, seguro. Yo siempre digo que la gente en general siempre tiene en las redes sociales. Yo Claro, hablo mucho con la gente, no, no es que claro. no hablo. Personalmente. Y siempre lo hago de manera agradable, digamos. No tengo todos los días una discusión con alguien o una batalla. Un amigo me dice que siempre estoy como en estado de batalla continua. Y digo, bueno, Claro, en el país se necesita porque hay que sí. lucharla todos los días. A veces Eh, el entorno te lleva a eso. Exacto. Y en las redes, por lo general, la conducta general que existe en la gente es de dar una buena imagen. Porque hay gente que no te conoce, por ahí hay Claro, gente que se preocupa por la imagen que vos tenés y yo. Yo tengo la peor imagen, la tengo en las redes. La imagen más dura, más fría, digamos. claro, claro. Pero después termino hablando con muchos de ellos, que eso es lo que yo no publico. Termino hablando de manera privada. Bueno, de hecho con Gladys empezamos medio que discutiendo, porque yo interpreté mal un mensaje, y ella tuvo la amabilidad de escribirme por privado. Entonces empezamos a hablar. Yo le digo, bueno, discúlpame porque yo entendí otra cosa, me equivoqué. Claro, Y creo que todos los vínculos que tengo con la gente en las redes y sociales y en eso que se está dando ahora, fueron en función de, bueno, de empezar con un debate, con una discusión, y terminamos hablando en privado, lo terminé conociendo personalmente, y eso creo que es lo importante. Hay que tratar de transmitir mensajes, y mi mensaje no es muy popular, porque estamos acostumbrados a otra cosa. claro. Ahora, a lo que estamos acostumbrados, este es mi concepto general, a lo que estamos acostumbrados, es evidente que no funciona. De la manera que estamos probando traer las soluciones, estamos trayendo, o sea, traemos más problemas. Entonces, a mí lo que me preocupa es la batalla cultural. Tratar de cambiar las ideas, el mundo de ideas o el círculo de ideas que tenemos que nos llevan a la acción. Porque si no cambiamos las ideas y no analizamos los datos y nos acostumbramos a trabajar con gente que nos asesore en las estadísticas o en las diferentes áreas, nos vamos a equivocar siempre. Por eso yo digo que hay que estar en contacto con el especialista, con la persona que hace algo en particular. Por ejemplo, para mí un verdulero es especialista en verdura. Yo no voy a saber más que un verdulero. Entonces, la concentración esta de conocimiento que generan los políticos, en donde el político rey trata de meterse en todas las áreas y de determinar cuestiones para todas las áreas, creo que es un gran error. Claro, te detengo ahí un segundo, Andrés. Que Sí, esto es lo que se puede hacer aquí y no en Facebook a veces, porque en Facebook exacto. te detengo ahí. Vos decís que zapateros o zapatos, como dice el Exactamente, sí, refrán. sí. Claro, me voy al tema de las expresiones populares, como las marchas, por ejemplo. Ujú. Donde vos decís que si vos querés saber algo de verdura, tenés que ir al verdulero. Ahora, yo pregunto, desde lo que preguntaría un ciudadano común, si un especialista en epidemia, un epidemiólogo o un infectólogo, dice que no debemos manifestarnos, que no hay que hacer marchas, que no hay que estar en público, que hay que tratar de estar en casa, porque donde hay mucha gente se generan los virus. Pasó en Chacabuco. Empezó la pandemia, dos jóvenes fueron a trabajar,
cortaron la cuarentena y fueron llevadas a la comisaría, declaración, después bueno, quedaron en libertad, por un lado. Por el otro, en estos últimos tiempos se han hecho 3, 4 marchas que, como lo decía el intendente, no me cabe duda que tienen justa razón. Pero Ujú. como vos decís de zapatero a su zapato, si el médico, el doctor Ignacio Gastaldi, apoyado por infectólogos, epidemiólogos, dicen que no es viable, no es conveniente que se hagan esas expresiones, aunque tengan justa razón. Claro, por eso vos decías hoy, el político saca a la policía a la calle y imparte miedo. O sea, pero el tema es cómo entiende el ciudadano común que hay gente que puede salir a manifestarse y gente que no, como pasó Bueno, de con... hecho, a nivel local lo hizo, o sea, han denunciado algunas marchas y otras no las han denunciado. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros, Yo voy al hecho de cuando, que el que hace la marcha no entiende lo que decís vos, que zapatero es su zapato, y que si un epidemiólogo te dice que no se pueden hacer marchas, ¿por qué las bueno, hacen? no, lo que pasa es que hay muchas versiones por parte de los epidemiólogos, o sea, yo he leído muchos informes de muchos lados del mundo con muchas situaciones diferentes. Sí, 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 En yo donde, también. por ejemplo, la OMS, si uno sigue el histórico de la OMS a partir de la pandemia, de que empezó la pandemia, o sea, hay contradicciones graves, graves en el uso de las medidas sanitarias. Claro, Por pero te ejemplo, dicen en semana, que hay semana tras contradicciones, semana. perdóname, te dicen que hay contradicciones porque se está viviendo en un día a día donde, Exacto, claro, exacto. es un enemigo invisible que nos sorprende día a día. Por eso por ahí, también fíjate que hasta fue cuestionada la Organización Mundial de la Salud. Sí, desde Fíjate, el ya. ente madre, Ujú. digamos, Porque asesoró mal a muchos países también. claro, Y bueno, pero yo es de por hecho, desconocimiento yo por quizás. ejemplo vengo siguiendo a varios analistas desde el principio de la pandemia porque estuvimos mucho tiempo encerrados, entonces uno tiene la posibilidad de informarse, de leer, Claro, en donde, por ejemplo, los países asiáticos, independientemente de lo que dicen los infectólogos, porque hasta hay mucha discusión entre ellos mismos, ¿no? Entre los médicos también. Esto es una situación especial, en donde yo lo que creo es que los ciudadanos se están informando por sí mismos, entonces al político le suena mucho chocante tener que discutir con un ciudadano común o debatir por lo menos. No están dispuestos a debatir medidas en donde nosotros ya nos hemos informado mediante varias fuentes y asesorado, en donde podemos generar algún tipo de debate productivo para todos. Por ejemplo, seguro. yo, Eso es lo que se yo, busca en el yo he debate. Más allá de llamado, no estar de yo acuerdo, estando en cuarentena, no haciendo ninguna marcha y nada, en un momento, bueno, le dije al intendente que me explique por qué, como ciudadano, ¿no? ¿Por qué considera que tiene que estar prohibido caminar, correr y salir en bicicleta en un pueblo que no tiene contagio comunitario? claro, pero ¿sabés Bueno, qué dijo el intendente? pero Que no no, es que pero no me tiene salió, no, contacto, pero me salió a decir que era es una, que no lo pudieron descubrir bueno, todavía. me salió, bueno, pero entonces, entonces tiene que romper la Constitución. ¿Por qué? Porque Claro, todo lo que no está prohibido por la Constitución, eso es un problema legal. Todo lo que no está prohibido por la Constitución está permitido. O sea, claro. nosotros tenemos una Constitución que respeta los derechos individuales y las libertades individuales. Yo no soy un libre pensador, un irresponsable que va a salir a la calle a contagiar, porque de hecho mis papás es gente grande, y tengo gente en contacto. Yo tengo, o sea, así como hago ejercicio de la libertad, también sé que la libertad viene de la mano de un sistema de responsabilidades individuales. Que no los tengan todos, no es mi culpa, ¿no? Ahora, la política no ha sabido responder con certeza, ni con datos, ni con estadística, de manera coherente, al ciudadano común, a las inquietudes del ciudadano común. Entonces, lo que a mí me parece es que a los políticos les está molestando muchísimo que esa gente que se está informando está viendo que hay muchas medidas que tienen que ser revisadas. O sea, porque vamos evolucionando con el tiempo, en este tiempo de encierro, en donde vimos que en un principio, bueno, no sabíamos nada de la pandemia. Claro. Entonces, en un principio yo estuve a O sea, favor, nadie sabía de nada. hecho él tiene mensajes privados míos en donde yo le pedía que cierre porque yo tenía miedo, porque mis amigos que viven en Europa, que le contaba a Gladys, me estaban diciendo que había un desastre en Europa, en España y en Italia principalmente, esos Sí, dos focos. Otros países no lo vivieron de la misma manera, o sea, todos los países vivieron la cuarentena de manera diferente. Yo me informé por ello porque estaban allá. Entonces, bueno, empezamos con la cuarentena estricta, casi un estado de sitio, que yo estaba de acuerdo, estuve de acuerdo
porque creía que había que preparar el sistema de salud y bueno, había un montón de cuestiones, más estando en Chacabuco y sabiendo de todas las necesidades y los problemas que tenemos en Chacabuco. Después hubo 15 días que también estuve de acuerdo, pero ya me empecé a plantear un montón de dudas Por con ejemplo, respecto a las medidas. Y por ejemplo, a la cuarentena estricta, necesariamente estricta, prohibitiva. O sea, en Argentina tuvimos una de las cuarentenas más prohibitivas de todo el mundo. Más prohibitiva de todo el mundo. Paralelamente, veíamos la desigualdad en la toma de decisiones. Obviamente que demográficamente el país es todo diferente. Ahora veía que en barrios de conurbano estaba todo libre, que la gente andaba como si nada, y nosotros acá, que tenemos condiciones demográficas buenas, como para poder hacer algunas actividades, bueno, estábamos en el cerrojo total. Entonces, claro, pero ahí tenés el resultado, es que acá tenemos 7 casos de COVID-19 y en el conurbano es un no, desastre bueno, pero atómico. habría que evaluar O un sea, como montón. que hubo Sí, no, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el comportamiento de conurbano fue totalmente diferente al comportamiento de Chacabuco. Eso yo no lo voy a totalmente, negar. totalmente. Ahora, la infraestructura del conurbano es totalmente diferente a la infraestructura de También, Chacabuco. He también. leído, he visto información en donde enviaban leche al conurbano y no tenían agua potable. Leche en polvo. Entonces las personas en esa situación de pobreza y de necesidad y de urgencia, Ajá, ni siquiera podían hacer la leche que les mandaba el Estado. Entonces, seguro. las condiciones de vida, demográficamente y habitante por Diferentes, kilómetro cuadrado, son diferentes. absolutamente diferentes y es como un país diferente. Ahora, es obvio que la política no ha podido todavía o no ha sabido, yo calculo que ahora lo están haciendo, lo están empezando a hacer, discriminar las zonas. O Claro, sea, y ver qué se puede hacer en una zona y qué no claro, se puede hacer en otra claro, zona. O sea, claro. lo que a mí me parece es que Se les dio facultad a cada sí, intendente. estamos acostumbrados, claro, estamos acostumbrados a tener una administración central. O sea, nosotros siempre dependemos de lo que dice el mandamás nacional y después acá pareciera que no podemos tomar ninguna decisión propia. Entonces cuestiono mucho eso. Claro, pero Entonces, ahora se le ha dado libertad si a pasando cada 100 intendente. días, bueno, ahora sí, Claro, ahora, pero cuando empezaron estas discusiones, que en realidad eran temas de debate. Lo que pasa es que la política está muy acostumbrada a dar órdenes y no a escuchar, y a no debatir con el ciudadano común porque lo ponen en una situación de inferioridad. A nosotros, como individuos, el político, por lo general, no estoy hablando acá del político a nivel local ni nada, el político en general en general, en te pone general. en una situación o sea, de indefensa total, en donde vos no tenés herramientas para defenderte. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que generamos nosotros ahora? Bueno, primero, tratar de juntarte con un grupo de gente que piense como vos, que no seamos una manga de locos, que tratemos de salir a contagiar gente ni nada. Unirte, tratar de intercambiar ideas de diferentes áreas, bueno, a ver cómo estás vos, o sea, generamos interacción voluntaria entre los individuos, para mí esa es la mejor manera de llegar a las soluciones. El político no está acostumbrado a que eso pase. El político está acostumbrado a dar la orden como en un sistema militar y que los demás obedezcan. Entonces, no aceptan el disenso. Pero tengo entendido, Andrés, que ahora los políticos están sujetos a las indicaciones que le dan los infectólogos y los epidemiólogos, yendo al tema entorno pandemia. O sea, más se manejan por lo que dicen los infectólogos que por el ámbito político en sí mismo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el ciudadano ahí en ese caso? Sí, Bueno, informarse, sí, informarse sí, mucho obvio. y tener en cuenta de que, por ejemplo, yo tengo la crítica a las decisiones que se tomaron, que no hubo un consejo de expertos económicos. ¿Por Claro. qué? Porque independientemente de que yo no soy terraplanista, ni digo estupideces, considero que trato de ser bastante coherente con lo que pienso y lo que hago. Y si pienso algo hoy que mañana lo tengo que refutar, bueno, por ejemplo, yo estaba totalmente a favor de la cuarentena en un principio, todavía estoy de acuerdo con la cuarentena, pero no estoy de acuerdo con la cuarentena que sea de las mismas características que como empezó, ¿se entiende? Ahora, también estoy de acuerdo a que si empezamos a abrir las actividades, Sí, tengamos por ahí un foco de contagio y tengamos que volver para atrás. O sea, esto es un ejercicio continuo. Estamos abiertos a eso, estamos de acuerdo. Ahora, lo que ha generado la política es que ha generado una discusión absurda entre el ciudadano común que tiene necesidades
y que ha negado sistemáticamente el sentido común, el sentido de la lógica de ese ciudadano y no le ha dado los medios para que se exprese. Entonces, tarde o temprano, con la desesperación, cuando un animal tiene hambre, el animal sale a la calle a luchar por su comida, independientemente de que se muera o no se muera. Entonces, acá se trata de que no Exacto, seamos, no exacto. tengamos conductas Está muy naturales. clarito lo tuyo que dijiste recién, está muy claro. Independientemente de si se muere o no se muera, o sea, no acatando las normas para cuidar la salud. Bueno, claro, es que eso es la naturaleza Sí, humana. sí, sí, Tenemos sí, que evaluar esa conducta. Después de 100 días de encierro, yo tengo gatos, por ejemplo, para poner de una manera más clara. sí. Mis gatos tienen todas las comodidades que tengo yo. Duermen en mi cama, usan los sillones y todo. Ahora, si yo a mi gato lo acorralo con un palo en la esquina, es probable que me rajuñe, que me muerda, que el gato se defienda, porque es el instinto que tiene natural. Ahora, el ser humano calculo que cuando se acaban el punto razonable en donde se puede debatir ideas, llega a la misma situación. Entonces, no es lo mismo una medida mal tomada que una medida tomada razonablemente evaluando las condiciones y el momento histórico en donde estamos. O sea, no es lo mismo estar hablando con la comunidad hoy que hace 90 días o 100 días. Está Obviamente. comprobado, si analizamos los datos económicos, porque la gente todavía no asocia el problema sanitario y el problema de la salud con la economía. Y eso es lo que hacen los sanitaristas, que no explican la otra parte, que es una pata fundamental de esta cuestión. La pobreza, la miseria, la indigencia, trae muertes, trae mala calidad de vida, trae que muchas enfermedades no sean tratadas. O sea, que la gente se te muera en las casas, que se suicide. Hay enfermos psiquiátricos, gente con problemas psicológicos que estaba en tratamiento que no está pudiendo ser atendida hoy. Entonces, esas situaciones traen muerte también, o sea, Sí, traen un obviamente. estado de Obviamente. desesperación que lleva a la muerte. Y es probable que las muertes por todo eso que se generó durante la cuarentena, por ejemplo, la crisis económica terrible que vamos a tener, traigan muchas muertes. La crisis del 2001, que eso lo hablamos fuera de aire, la crisis del 2001, hay estadísticas del INDEC, de organismos estatales, que posteriormente, un año después o 2 años después, han traído Sí, 30.000 a 65.000 muertos. O sí. sea, lo que pasa es que el ciudadano común con pánico, con miedo, eso todavía no lo está viendo. Ahora, ¿qué pasó? Después de 100 días de encierro, la gente comienza a ver que hay un montón de cuestiones que va a tener que atacar y las necesidades son otras. Y un ser humano, cuando tiene muchas necesidades, no actúa de la misma manera que cuando está cómodo. A nosotros, a los privados, a los independientes que no tenemos sueldo, tener la actividad parada genera un grado de desesperación. Sí, No, totalmente. no, no, de ansiedad, de angustia, de mal humor. Totalmente. Entonces, creo que la política, y esto es una crítica en general que hago, no ha sabido cómo, bueno, los sistemas democráticos, de hecho la Constitución, avala ciertas manifestaciones Sí. justamente para que el ciudadano se pueda expresar. ¿Por qué? Porque las sociedades evolucionadas y desarrolladas han analizado de que la desesperación del pueblo puede traer consecuencias mucho más graves de las que trata de solucionar. O sea, si yo prohíbo, bueno, ningún dictador duró en más de 4 o 5 décadas, aún en las dictaduras más crueles que son las africanas. Entonces, la cuestión prohibitiva puede ser por un tiempo, sí, yo lo acepto, porque es una medida de emergencia. Obvio. Pero después tenemos que tratar de ser inteligentes entre vecinos y gobernantes, ponernos de acuerdo y tratar de apelar a la responsabilidad individual. No porque yo lo quiera, sino porque está comprobado históricamente en el desarrollo humano de que es necesario o sea, es necesario canalizar toda esta angustia que está generando la cuarentena por algún lado. Entonces, desde mi punto de vista, esta gente que salió a manifestarse con distanciamiento, con barbijo, no implica un riesgo mayor que el que toda la gente que está apilada en un negocio, en una oficina donde cobran impuestos. Lo que pasa es que el político en general no habla de esas cosas. O sea, lleva a la opinión pública que ellos son más poderosos, ¿no? Entonces se les hace mucho más fácil. Que la gente no piense que en un cajero se va a contagiar y en una plaza no se va a contagiar. O sea, la realidad, la estadística, los datos, hacen que nos demos cuenta con el tiempo, después de haber investigado, de que entrar a un cajero automático para sacar plata, para sacar un sueldo, sea mucho más peligroso que estar en una plaza parado, distanciado de las demás personas. Entonces, lo que estamos discutiendo, ¿qué es? ¿Contagiarnos o no contagiarnos? ¿O lo que está en la normativa o no está en la normativa? Si la normativa está mal, yo creo que los políticos tienen la responsabilidad de reverla,
analizarla nuevamente. O sea, son personas, yo lo entiendo. Reciben golpes de un lado y del otro, sí, por supuesto. Yo eso lo entiendo y no soy cerrado a eso, no estoy ni en contra del intendente ni nada. Yo estoy a favor de los vecinos. Hay mucha gente que se va a fundir, que no va a tener abierto el negocio, que tiene que cerrar sus puertas. Esa gente son chicos que caen en la línea de pobreza, van a traer o sea, esta crisis económica más la pandemia, va a traer, se calcula, un 60-70% de pobres en el país, en un país que no está acostumbrado a tener esa cantidad de pobres. Ya somos un 50%. La mitad de los chicos, el 60% de los chicos que nacen en situación de pobreza. Hay chicos que nacen con droga en sangre. O sea, estamos teniendo un problema social enorme que vamos a tener que atender entre todos. Entonces, es bueno que en este tiempo que estamos usando para pensar muchísimo, nos empecemos a poner de acuerdo. Si van a traer enfermos, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, que no es lo mismo decir una cosa que después hacerla y ponerla en la práctica. Ayer surgió pánico entre muchos porque nos enteramos de que existe la posibilidad de que provincia derive enfermos de COVID aquí al municipio. Claro, ya el doctor Néstor Gastante lo Bueno, negó. hoy lo negaron, sí. Pero bueno, imagínate que en la opinión pública esto es gravísimo, porque hay mucha gente que está encerrada hace 100 días. Yo conozco gente que no sale de la casa, que está aterrada. Entonces, esto es una noticia que sería como una bomba. Ahora, yo digo, si nosotros entre todos los sectores, nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo es la mejor manera de ayudar al conurbano? Porque la verdad es que esa gente tiene un montón de necesidades, un Seguro. montonazo de Seguro necesidades. que las tiene. Y tienen una cuestión demográfica que nosotros no tenemos. O sea, digamos que nosotros en Chacabuco somos privilegiados en ese sentido, ¿no? En el sentido sanitario. Claro, claro. Estamos en un lugar donde no estamos tanto amontonados, donde tenemos condiciones de vida mucho mejor que en el conurbano. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Acá lo que nosotros tenemos que tratar, que yo esto lo consultaba con dos médicos que tengo amistad y que son de mi grupo de opinión, yo les preguntaba y bueno, yo estaba diciendo cosas que estaban equivocadas. Y ellos me asesoraron, me dicen, mira, acá lo mejor sería que sí, que ayudemos, por supuesto que ayudemos al conurbano, pero no que traigamos enfermos de COVID, que traigamos todas las patologías que podemos atender en el hospital o en las salitas sanitarias, que descongestionemos la zona que está más caliente, ¿no? Con más problemas. Pero que al no tener contagio comunitario, podemos traer enfermos de otras patologías, de otras enfermedades, las podemos tratar. Entonces eso hace que el sector sanitario del conurbano tenga un alivio y nosotros no tengamos un peligro, porque está comprobado a nivel mundial de que los médicos y los enfermeros, bueno, el personal sanitario, son los mayores distribuidores de los contagios. No por culpa de los médicos, porque es así en la No, que enfermedad. están en situación de riesgo Entonces, permanente. lo que tenemos que preparar también a la opinión pública, a la sociedad, a no tener pánico, no entrar en pánico y no entrar en esta locura que un vecino denuncia al otro, que un gobernante denuncia al otro. Paremos un poco, estamos en una situación muy grave, tenemos que tener un poco más de cordura, bajar los decibeles y ver cómo podemos solucionar los enormes problemas que tenemos en Chacabuco. Creo que la denuncia, que el escrache, que esta cosa de acusar al otro, no es el camino, no es el camino porque va a generar violencia, va a generar frustración, reniego, resentimiento. O sea, acá nos tenemos que plantar todos y tratar de eliminar esta cuestión política, de que los vecinos participen activamente de las decisiones políticas mediante espacios con los que se sientan mejor relacionados, hablar y tratar de sacar qué es lo que le está pasando a la gente. Yo creo que si la política se disocia de lo que le pasa al ciudadano común, tenemos este tipo de problemas, que un dirigente se siente con la obligación de denunciar a otro, armar una causa penal, gente que es decente, gente que trabajó toda la vida, incluso hubo médicos que son personas responsables, que estuvieron a cargo de las administraciones públicas, o sea, y el ciudadano común también, el que no tiene voz, hay que darle voz a esa persona también, porque es una manera de descongestionar este tema de la angustia. Discutamos y discutamos bien, saquemos a la política del medio, porque la política está haciendo mucho daño en la sociedad. Y se suma al daño que nos está causando esta crisis económica y esta crisis sanitaria. Yo creo que eso sería
lo Andrés, más redondo posible. ha sido un gusto. Esta es la primera, no la última entrevista que vamos a tener. Así que muchísimas gracias y será hasta cualquier otro momento. Yo estoy muy, muy, muy agradecido con ustedes y bueno, es un agrado porque siempre me encontré como deportista, bueno, ahora estoy en otra situación. Espero que podamos, nada, entre todos buscarle una solución a todos estos problemas. Gracias. Gracias. Andrés Orsini en Viva la Mañana.